Pedro, ¿cómo estás? Bien, Gabo, aquí, acuartelado, ya casi un experto en jardinería y bricolaje. ¿Y tú? ¿Cómo También, llevas la cuarentena? ¿Bien? también. Estudiando, revisando más cosas de tecnología y bueno, yendo al hospital los días que me corresponden. Le damos la bienvenida a Doctor Geek, Innovación, Tecnología, la otra cara de la medicina y la academia. Mi nombre es Gabriel Escalona, cirujano y geek, y conmigo mi compañero y amigo Pedro Monsalve. Hola a todos, bienvenidos. Pedro Monsalve aquí, cirujano laparoscopista bariátrico, tecnófilo, gamer geek. Bueno, este es nuestro sexto episodio, Pedro. Los otros cinco nos ha ido muy bien, muchas relaciones en las redes, buenos comentarios. Estamos liderando, como siempre, todas las carteleras y tenemos que mantenernos ahora liderando en todos los países a El nivel mundial. coronavirus. Sí, estamos en el Corona Podcast, está a nivel mundial, arrasando con todo. Cuéntame, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el uso de la tecnología en contra o durante la crisis del coronavirus. Es importante aclarar que ya en otros capítulos habíamos hablado de algunos proyectos y cosas que se venían haciendo desde hace algún tiempo, pero ahora más que nunca son pertinentes durante esta pandemia, más algunas otras iniciativas que demuestran que en situaciones como esta surgen más la creatividad y la solidaridad entre gremios y diferentes países. Antes de comenzar, quiero hacer un comentario especial sobre un podcast que es como un podcast primo, que se llama Conectando Puntos. Está hecho por José Cepeda y Miguel Mañez. Son un enfermero y un economista que hablan sobre tecnología y salud, y realmente es muy bueno ese podcast. Tengo que admitir que fue uno de los podcasts que tengo tiempo escuchando y me llevaron a que nosotros diéramos este paso también. Y muchas de las cosas que vamos a hablar hoy sobre tecnología en la crisis del COVID-19, también ellos lo han hablado, y la idea es como que fusionar ideas y tener mucho más espacios y cantidad de información para poder estar eh, actualizados en esto. Y para comenzar, como tú bien lo dijiste, hay ya tecnologías de las que hemos hablado, pero vamos a hablar específicamente de este tipo de tecnología y coronavirus o COVID-19. Y de la primera que quiero hablar es la impresión 3D. Y la impresión 3D ha tenido un auge durante esta crisis porque es una herramienta que te permite prototipar rápido, hacer un prototipo en pocas horas. Y de aquí que unas iniciativas han sido enfocadas hacia la impresión de mascarillas 3D. El primer ejemplo que tengo de ello es NanoHack, de una empresa chilena que se llama Cooper 3D, donde hicieron una mascarilla diseñada con impresión 3D, y eso no es lo interesante, sino lo interesante es que la pusieron en código abierto para que todo el mundo pudiera diseñar su mascarilla en impresión 3D. Esto porque evidentemente en momentos de pandemia y de crisis, la disminución de todo el material que se necesita para protección personal es uno de los problemas principales. Ahora bien, a pesar de que esto es muy bueno, no todas las impresoras 3D pueden imprimir adecuadamente para evitar que una partícula del tamaño del virus pase a través o se detenga a través de este método. Sabes que el acabado de la impresión 3D, nosotros que hemos ya trabajado en algunas cosas, es muy poroso. Entonces la superficie de contacto con cualquier agente contaminante es muy grande y puede ser un potencial fomite. Entonces se piensa que tiene más utilidad, pero para la elaboración de material descartable o de muy poco resterilizado. Nuestra recomendación en este caso es que las mascarillas hechas con 3D sirvan para prototipar algo que pueda ir en pro de construir un mejor producto, y no que todo lo que sea impreso en 3D pueda usarse directamente, porque tiene sus riesgos. Por otro lado, la impresión 3D tomó un giro. Al principio fueron solo mascarillas, pero tomó un giro que me pareció bien impresionante, porque se fue más a pantallas plásticas completamente herméticas algunos, pero el material con el que te fija a la cabeza o al rostro, eso sí se puede imprimir con impresoras 3D, y hay muchas compañías que lo están haciendo, están imprimiendo grandes cantidades de materiales para poder sostener las pantallas, de manera que estas pantallas se puedan hacer con cualquier tipo de plástico, ya que es una de las barreras principales enfrentándonos a pacientes sospechosos de alta sospecha o con COVID positivo. Una empresa que se llama Prusa 3D en Europa fue la primera que hizo el prototipo. Igualmente lo puso en código abierto, de manera que tú pudieras imprimir esta gran cantidad de viseras para que se le pudiera adaptar cualquier pantalla plástica y uno poderse enfrentar mejor
o más protegido a los pacientes. Esta iniciativa sí me gusta, me parece que es bastante pertinente y es una barrera de defensa más para todos los trabajadores y que estamos en el sector salud, pues una otra capa de protección. Una, una cadena deportiva llamada Decathlon tiene una máscara de buceo que es completamente hermética y que viene con un snorkel incorporado. ¿Qué hicieron en España? En España hicieron un adaptador, eso sí se imprimió en 3D porque es un adaptador bien pequeño, para ponerle un filtro de aire con las características adecuadas de una filtración de más de 99.95%, tiene completamente hermética la cara y la única salida es a través de un filtro. Esto es una idea sensacional en donde un producto que se utilizaba para otro fin y está funcionando muy bien. Esta noticia de Decathlon, ellos incluso hicieron una donación de todos los equipos, cerraron la venta de estas mascarillas en su página web. Es bien interesante cómo nos vamos adaptando a la situación. Estas mascarillas realmente hacen la función de un dispositivo que es el CPAP, pues, que es un dispositivo que se utiliza para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, una máscara que introduce oxígeno y genera cierta presión y permite al paciente poder respirar sin necesidad de intubarlo. Entonces la máscara se está acoplando a una pieza impresa en 3D, como lo comentaste, a los ventiladores, y lo mejor es que esta pieza puede reesterilizarse, puede reutilizarse, igual que la máscara. Nosotros como equipo quirúrgico en mi hospital compramos máscaras de estas que habían en stock todavía y las estamos utilizando para protección del personal cuando se va a pabellón porque hay todavía ciertas dudas en cuanto a la contaminación o posible infección en pacientes quirúrgicos COVID positivos. Porque cuando uno utiliza cirugía mínimamente invasiva, utiliza CO2 para insuflar la cavidad abdominal, todavía no se tiene evidencia o la suficiente evidencia para saber qué tan contaminante es y qué tan contaminantes son los humos provenientes de la utilización de energía durante pabellón. Entonces nosotros, en fin de ser proactivos y no reactivos, compramos para todo el equipo quirúrgico estas máscaras, hicimos los dispositivos en impresión 3D y le acoplamos un filtro a fin de cuando el protocolo de alta sospecha o COVID positivo, utilizarlas para proteger al equipo quirúrgico y dejarlas descartables para los que estén un poco más en contacto directo todo el tiempo con el paciente. Cualquier cosa para no abrir al paciente. Correcto. Convertir es un fracaso. Es un fracaso. Hay una iniciativa que es súper interesante. Esto es de un equipo que se llama Resistencia Team, que está englobado dentro del movimiento Makers, en donde a través de impresión 3D, electrónica simple y utilizando materiales que no son tan complejos como el ambú o el dispositivo para dar ventilación manual a los pacientes, crearon en 96 horas un prototipo de un ventilador mecánico. ¿Por qué un ventilador mecánico? Porque el COVID-19 crea una insuficiencia respiratoria y los pacientes necesitan asistencia para respirar y esto ha sido muy problemático porque estas camas y estos aparatos, además que son muy costosos, son limitados en los centros de salud y se está buscando la forma de poder tener más acceso o que se tenga más disponibilidad de esto. Mucha gente no está clara con el problema de los ventiladores, ¿no? Hubo un artículo del Imperial College London donde estima que el 30% de los pacientes hospitalizados van a necesitar en algún momento una ventilación mecánica. Entonces al momento de sacar los cálculos te das cuenta que es muchísimo y que en algún momento va a colapsar a todas las unidades de terapia intensiva. Entonces eso ha hecho que muchos equipos de innovación estén lanzando prototipos de ventiladores. De los que yo he revisado, por lo menos hay 15 prototipos. ¿Okay? Fácilmente reproducible, como tú dices, open source, sin derecho a autor, diseño libre. Y bueno, es importante también destacar que en términos de funcionamiento, un ventilador no es más que una bomba sofisticada que controla el flujo de aire y el oxígeno hacia los pulmones. Y el problema no es el reto técnico, sino que cumplan los estándares regulatorios, porque eso significa que tienen que operar de una manera totalmente confiable en situaciones extremas y cualquier falla significa la muerte del paciente. Entonces, normalmente, la única manera de demostrar la confiabilidad es a través de pruebas y un prototipo pasa por un periodo de 2 años. Por ejemplo, un diseño de alguna casa comercial Drager, que me viene a la mente en este momento, tiene un periodo de prueba bastante largo para poder tener la aprobación de los organismos y de los entes rectores.
Eso que están tratando de hacer las pruebas lo más rápido posible y dentro de eso están flexibilizando también un poco algunas recomendaciones. Otro plan que se hizo fue tratar de conectar seriadamente un ventilador para que sea utilizado por varias personas. Y esto trajo como consecuencia que se pudieran ventilar varias personas, pero hay que enfatizar en que el ventilador tiene parámetros que son muy específicos y dependen de cada persona. Entonces lo que se trata es de hacer pequeños clústeres de pacientes que se parezcan mucho para poder utilizar los mismos parámetros, a pesar de que las sociedades científicas como la American Society de Medicina Crítica y otras más dicen que no recomiendan hacerlo, pero aquí vamos como una pelea medio ética, dices, mira, ¿quieres utilizar algo o no utilizar nada? Y yo creo que estamos en un momento donde hay que utilizar algo. Y por ahí que esa es la función de la sociedad científica, es decir, mira, yo no lo recomiendo porque no tengo la evidencia, pero uno que está frente al enfermo, uno tiene que, y sobre todo los que estamos en innovación, tiene que tener un poco de riesgo y decir, mira, no tengo más, voy a utilizar esto porque uno tiene que aferrarse, así sea baja la probabilidad. Claro, en una situación ideal uno tiene que utilizar el ventilador correspondiente y no uno artesanal, pero creo que estamos claros que una pandemia en este contexto está más que justificado, pues, porque o es tenerlo o no tenerlo, pues eso implica que un paciente puede morir. Claro, totalmente. Y de aquí, en donde hacemos el llamado nuevamente, en que esto lo frenamos todos y todos somos importantes. Una noticia que cayó muy bien fue el día de ayer o hace 2 días, en donde Medtronic, que es una de las principales casas que produce ventiladores y respiradores, liberó la patente y eso quiere decir que su fórmula o sus planos están abiertos públicamente para todo aquel que quiera dirigir sus recursos en hacer ventiladores y respiradores. E incluso hay varias compañías como Kia, automotrices, en donde están dedicando esfuerzos de su producción y de su conocimiento en ingeniería para utilizar estos códigos abiertos y poder producir más ventiladores y respiradores, que es realmente un problema bien, bien importante. En Reino Unido, Dyson, la compañía de aspiradoras, se volcó al desarrollo de respiradores también. Y también me llamó la atención que algunas, incluso equipos de Fórmula 1, están poniendo a la orden sus líneas de producción para fabricar ventiladores. Otro ejemplo más de la innovación y la colaboración en pro de la innovación. Ahora bien, Pedro, para pasar a otro tema, vamos a hablar de la telemedicina. Tuvo que pasar esto para que la gente se diera cuenta de verdad por qué la telemedicina funciona o por qué el concepto de telemedicina funciona. Hay un aumento del uso de aplicaciones de telemedicina de 158% a nivel nacional en Estados Unidos y de 650% en el estado de Washington, que como sabemos, sobre todo en Seattle, fue uno de los primeros pics que hubo de infección. Y aquí se dieron cuenta, mira, una herramienta que no pone en riesgo al trabajador de la salud, que no hace movilizaciones innecesarias y que además disminuye los costos, la necesitamos. ¿Cuál será? Bueno, hay gente que tiene años en esto tratando de demostrarlo y durante esta pandemia quedó demostrada su utilización. Lo importante de los bots, asistentes de salud, toda esta parte de telemedicina es que agiliza el proceso, ¿no? Entonces puede hacer una especie de triaje a los pacientes que están ingresando y de alguna manera organizarlo, ¿no? Agilizando mucho el trabajo y dándole prioridad a los que realmente necesitan la atención. Si tú disminuyes las consultas innecesarias, vas a poder enfocarte en resolver otros problemas de los servicios de salud y vas a tener una atención de salud mucho mejor. ¿Tú crees que después de que ocurra todo este problema, el concepto de telemedicina va a quedar mucho más arriba, mucho más levantado que anteriormente? La telemedicina va a ser uno de los ganadores de esta pandemia para mejorar la atención en salud y sobre todo mejorar el modelo administrativo o de negocio de la salud. Nosotros en nuestra mente nunca pensamos, mira, ojalá pase una pandemia para que se lance la telemedicina. Hay un ejemplo que me gustó bastante, que es el gobierno polaco, en conjunto con IBM, desarrollaron un asistente virtual para responder las preguntas más frecuentes sobre el coronavirus, desde el proceso de infección, transmisión, cuarentena, tratamiento y qué hacer en caso de presentar los síntomas. Y lo más interesante es que la base de datos se va actualizando diariamente con la información que se va generando
y cuando el paciente consulta, de ser necesario, el asistente lo canaliza a la institución respectiva para que sea evaluado y todo de una manera muy organizada y el paciente no tiene que salir de su casa. Hay otra aplicación que me llamó mucho la atención, que con el mismo gobierno polaco ellos establecieron una cuarentena muy estricta, incluso están haciendo multas a cualquier persona que esté en la calle y ellos abrieron una aplicación que se llama Quarantine App, en donde tú te tomas un selfie y el selfie tiene tagueada la geolocalización porque ellos al azar y cada cierto tiempo piden rendición de cuenta de la ubicación de los ciudadanos. Entonces te llega un mensaje de texto, tú te tomas la foto y se la envías a la base de datos para confirmar que tú en efecto estás en tu casa. Perfecto, perfecto, porque ese es uno de los principales problemas de las cuarentenas y que todo el mundo se hace abalanza a decir que la cuarentena, la cuarentena también tiene sus errores y sus breaks. Tú paras un país por una cuarentena, pero una o dos personas que no la cumplan y tienes una doble pérdida, la pérdida económica más la pérdida de vidas que Claro. estabas tratando. Entonces, mira, Pedro, si pasamos ahora a un tema que nos gusta bastante, que es robots y drones, tengo varios ejemplos cómo los robots y los drones nos están ayudando a luchar contra el coronavirus. El primero es utilizando robots de desinfección o robots de limpieza para sustituir el personal de limpieza en estos momentos y no exponerlo a que estén en los sitios donde hay mayor tasa de infección. Así que robots que han sido utilizados desde hace tiempo en industrias automotrices, en industrias de la aviación, que hacían limpiezas en zonas que eran de difícil acceso, ahora están en centros hospitalarios haciendo desinfección. Otro que me pareció súper interesante son los robots para hacer delivery de alimentos a pacientes que están en aislamiento. Entonces, dentro de un hospital, en la sala, en el ala de aislamiento, tú le mandas el robot y ese robot es el que va llevando los alimentos a cada paciente a fin de proteger también al personal de salud que es el que está trabajando ahí. Bueno, esto ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior, vimos ejemplos súper específicos, cómo cortar la cadena, un eslabón importante de la infección con una cosa muy sencilla para este tipo de labores que son menores, que pueden ser sustituidas por un dispositivo electrónico, por aparatos automáticos. Y el que más me llamó la atención, bueno, envío de medicamentos y muestras lo habíamos visto anteriormente, otro impulso más para los drones para envío de medicamentos y muestras esta crisis o esta pandemia, ¿Viste pero el video que te mandé ayer? sí, sí. Perfecto, me pareció perfecto el ejemplo. Pues, o sea, bueno, obviamente utilizan para enviar un porro, básicamente. Pero el potencial que tiene y que lo hayan visto me parece genial. Pues puedes enviar alimentos, puedes enviar medicamentos, puedes enviar muestras de sangre, laboratorio, todo. Todo, Entonces, todo, todo. Y porros. y porros. Y este último me llamó mucho la atención porque puede sonar como venido de una película futurista, pero el gobierno chino tiene drones que hacen reconocimiento facial para las personas para ver si se les había asignado hacer cuarentena y aislamiento, y sobre todo para medición de temperatura corporal de las personas que están en la calle. Aquí entra una discusión sobre las políticas de privacidad que sabemos en China no existen. Y pudiera llevar a una discusión ética muy larga, pero en los momentos de crisis como esta, yo creo que el bien de una nación completa y el bien de todas las personas pasa a estar por encima del bien individual de proteger tu dato. Entonces tú dices que se justifica hacer todas estas cosas por el contexto en el que estamos. Y una vez que termine, ¿cómo quedamos, no? Entonces se va a volver todo hacia atrás, se va a arreglar todo, no me parece algo realista, ¿no? En relación a lo de la reconocimiento facial me llamó la atención y me parece súper útil. Sabes que están haciendo una petición a Apple para que de alguna manera hiciera un patch o un update del software para que pueda reconocer la cara con el tapabocas, o sea, por lo menos los ojos. Porque ese es un problema muy frecuente que tenemos nosotros los médicos, que tenemos el tapabocas, entonces no podemos desbloquear el teléfono. Vienen algunos comentarios, sobre todo en Twitter, que a veces se pone un poco hater, que decían, bueno, pero ¿por qué estás desbloqueando el teléfono si estás trabajando? Y cosas así. O
sea, el teléfono es la herramienta más importante del médico en todo momento. En todo momento. Es más, yo creo que los pacientes deberían agradecer que uno tiene teléfonos y teléfonos Claro. inteligentes, porque el médico que te diga que lo sabe todo y que no necesita un teléfono ni buscar nada es una gran mentira. Eso de que el médico eminente que se la sabe todo eso ya no existe, eso es No, imposible. no existe. Sí, Well, that sucks. entonces el teléfono es una herramienta imprescindible para todo el mundo y los médicos no somos una excepción. Yo creo que Apple tiene que enfocarse en trabajar en eso y hacerlo gratuito, ¿no? No que va a ser va a cobrar un extra por esa funcionalidad. El iFace XS Max. ¿Te acuerdas que en algún momento salió un dispositivo antes de los teléfonos inteligentes que utilizaban mucho los estudiantes de medicina y los médicos? La Palm. La Palm, eso era también. La Palm Treo, esa la tenía, todo el mundo la tenía, todos los adultos. Claro, o sea, buena también. Y evidentemente hay un grupo de médicos con más edad que decían, ¿cómo es posible eso? Si yo me leí no sé cuántos libros. Yo, mire, compadre, yo no confío en su memoria, así que utilicemos la Palm. Mire, hablando un poco de aplicaciones que ya habías hecho la introducción de algunas, me llamó la atención unas que se están utilizando en Corea del Sur para determinar las zonas de contagio, las notificaciones a los pacientes que están siendo seguidos y el uso de los datos personales. Hay dos principalmente, una que se llama Corona 100, y Corona 100 lo que hace es que junta datos voluntarios y no voluntarios para hacer un mapeo de las zonas donde hay pacientes o casos contagiados, y cuando tú te estás acercando a esa zona, si no estás contagiado, te da un push notification de que tienes que estar alerta porque estás entrando en una zona que es de alto riesgo. Y Corona Map hace una serie de cruce de información basado en cámaras, basado en información personal, en información médica y geolocalización para tener mapeado dónde están los datos principalmente y hacerle seguimiento sobre todo. Hay un artículo que me llamó la atención, que lo vi por cierto de tu Twitter, Gabo, que se llama Proof of Health, que es prueba de salud, que es como un accesorio tipo un reloj, un llavero, sí, que tú lo portas y básicamente rastrea el contacto que has hecho con otras personas que me imagino estarán usando el mismo accesorio, tiene un GPS y un sensor de proximidad por Bluetooth. Y entonces si una persona se registra positiva como para COVID, entonces el programa actualiza todo lo que han podido tener contacto, les advierte y mantiene así un estrecho control estadístico de cómo va propagándose y evolucionando esta enfermedad. Y muy parecido al que acabas de decir, que es un wearable, está la aplicación que lanzaron en Singapur, que se llama Trace Together. En Trace Together, y aquí implica una gran conciencia ciudadana, tú bajas la aplicación y ella se conecta por Bluetooth con los demás teléfonos alrededor, y cuando tú eres COVID positivo, te hace un rastreo de todas las personas con las que tú has estado en contacto para que a esa persona le llegue una notificación que diga, mira, esta persona estuvo en contacto contigo en tal sitio, anda a hacer tu test para ver si estás positivo. Si yo salgo positivo, a mí me gustaría que todas las personas con las que estuve en contacto lo supieran, porque eso parte de los principios de cómo detener esto. Así que el Trace Together me pareció súper interesante y tiene el código abierto también en la nube. Cualquier persona que quiera replicar la aplicación en su país lo puede hacer también. Ya para venirnos un poco más cerca, en Argentina, el gobierno de Argentina tiene una aplicación en donde te permite geolocalizar y te da un índice de sospecha de acuerdo a preguntas que son la mayoría dicotómicas, y mediante un score te dice si deberías o ir no a un centro de salud. Está muy bien hecha, pero también siento que le falta algo más. Las grandes tecnológicas, en Google y Amazon, están trabajando en grandes bases de datos también para llevar el manejo del Big Data, pero a través de entes gubernamentales. No han hecho nada abierto todavía que yo sepa, pero sí están, mediante sus motores de búsqueda, tratando de hacer un mapeo. Julio Castro, un infectólogo súper conocido en Venezuela, amigo con el que he trabajado en varias oportunidades, en algún momento publicó la relación entre las búsquedas de Google con la ubicación de los resultados de dengue. Y eso es súper importante, como los buscadores pueden predecir epidemias de acuerdo a cuando las personas están buscando los síntomas. Y las grandes tecnológicas se están basando en esto, en la búsqueda y haciendo cruces con la geolocalización y los casos positivos para poder predecir qué puede pasar, porque lo más difícil es esto, nosotros no podemos predecir con los números que tenemos. ¿No te llama la atención que todas estas discusiones de tecnología siempre e inevitablemente terminan en Google?
Claro, siempre. No podemos hacer Siempre. nada. Hay que unirse, hay que unirse. Y por otro lado, hay unas iniciativas de código abierto donde tú puedes entrar y si tienes una idea, sobre todo una idea tecnológica, puedes entrar a Open Coronavirus y son librerías de código abierto para programación, para ingeniería, para lo que quieras, para ver si puedes completar tu idea con alguna de ellas. El conocimiento y la ciencia sea abierta, porque de forma colaborativa creo que podemos llegar a soluciones mucho más efectivas y mucho más rápidas. Correcto, si algo ha demostrado esta situación es que la gente que produce es la más necesaria actualmente, ¿ok? Todo lo que están innovando, lo que hacen los trabajos que consideramos los más sencillos, los que llevan la comida, los que limpian los lugares donde trabajamos. Entonces se han convertido en personal esencial. Esto también ha servido un poco para como cambiar un poco la visión que tenemos del mundo y de lo importante, de la gente que es importante, ¿no? Yo creo que esto va a ser un punto de quiebre para fijarnos en cosas mucho más importantes. Se va a concientizar más en el financiamiento de la investigación y el desarrollo de ciencia por parte gubernamental y no tanto por la parte privada, que es como se ha venido haciendo, porque vemos que es extremadamente necesario en momentos que no te los esperas. Y yo quiero cerrar, Pedro, un poco hablando sobre los estudios clínicos de los medicamentos y las vacunas. Yo encuentro que es muy fácil que la gente diga, ah, bueno, pero inventamos una vacuna y con esto se cura. Hacer una vacuna no es simplemente poner una receta en una inyección e inyectársela a la gente. Y eso va a tardar. Mientras tarde, nosotros no podemos esperar que alguien haga el trabajo por nosotros y nuevamente ser proactivos y no reactivos en seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para mejorar esto. Y en segunda instancia, hablar sobre el estudio de la citromicina y la hidrocloroquina, en donde en un estudio con una baja calidad científica tuvo unos resultados que son positivos. Por eso no es recomendable en este momento que sea un tratamiento de elección, independientemente que los primeros resultados sean buenos. Ojalá pueda ser así, pero esos medicamentos tienen efectos adversos que no son menores y efectos adversos que pueden traer un problema aún mayor. Por eso el doctor Fauci, autor del libro de medicina de Harrison, que es el libro con el que estudiamos todos los que estudiamos medicina, haya hecho las declaraciones acerca de la cautela que hay que tener con esos resultados y esperar que las autoridades sanitarias puedan decir que se puede utilizar o no. ¿Tuviste las declaraciones del doctor Fauci con Trump? Sí, sí, las leí y bueno, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la situación de alarma, entonces todo el mundo está buscando soluciones rápidas, ¿no? Este asunto de la cloroquina con la citromicina se ha replicado en otros estudios, leí un estudio italiano, otro estudio chino y los resultados no son los mismos. Entonces, el proceso que tiene que ocurrir para que un tratamiento sea avalado y sea aprobado por las sociedades es muy largo. Tiene que haber muchos estudios, después un análisis de todos esos estudios para ver si hay alguna significancia estadística. Otra cosa que se está haciendo, leí, que como todo siempre tiene un resultado que puede ser positivo, es que están usando el plasma de pacientes que ya están recuperados, que han desarrollado la inmunoglobulina M, y lo están poniendo en pacientes que están infectados y han visto algo de mejoría, pero de nuevo, esta no es la solución. Se ha intentado interferón, se ha intentado antivirales, todavía no sabemos cuál es el tratamiento, así que la única manera de parar el virus es aislándonos y en cuarentena. Y de eso, en su cuarentena, espero que esté muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Chao, Nos Pedrito. vemos en el próximo episodio. Los queremos, cuídense.